Hola compañeros, muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Vamos a ver, creo que les toca exponer, ¿verdad? Falta una exposición, falta Jorge y Jesús. Sí, Bueno, profesor. perfecto. ¿A quién hago anfitrión para que nos platiquen? A mí, profesor, por favor. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Eh, Jorge, un Uf, favor, todavía no ha ingresado Empiezo yo, ¿no? Andric. Mande. Es que empiezo yo, ¿no, Jorge? sí. No, profesor, no está Andrés todavía. Ok, perfecto. Entonces, Jesús, te hago anfitrión. No, Este, bueno, bueno, ¿quién empieza? sí, Jesús. ¿Jesús? Sí. Ok, bueno, está bien. Ya llegó André Prat. Ya, Jesús. Ahí está. Entonces, Jesús, adelante, ya tienes, ya puedes ya nos puedes compartir tu pantalla. Perfecto, ya se ve. Jesús, tienes desactivado el micrófono por si quieres participar. Tu micrófono está desactivado. Si lo puedes activar. Gracias, Perfecto, ya gracias. Yo ya está. estaba muy emocionado. Gracias. No te preocupes, adelante. Sí. Sí, bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Nos toca a Jorge y a mí exponer el teorema del módulo máximo. Comentaba que por aquí se ven 46, pero en realidad son 17 diapositivas, ya saben, ¿no? Es eh, eh, porque se van apareciendo los elementos poco a poco, entonces no se espanten de los 46. El plan de trabajo es platicar un poco de tres teoremas que nos van a servir para llegar al plato fuerte del día, que es el teorema del módulo máximo. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Primero, vamos a recordar este teorema que vimos en clase, la proposición número 51 de los apuntes. Tenemos G, un dominio, por supuesto un conjunto abierto y conexo. Tomamos una función que vaya de G a los complejos y que le pedimos que sea analítica. Y entonces, dado un elemento en G y un radio, una R, ¿verdad? Tenemos que la bola cerrada con centro en A y radio R está contenida en G. Vamos a construir o vamos a pedir que nuestra curva, gamma de T, sea precisamente el conjunto de puntos sobre la frontera, precisamente la frontera de la circunferencia centrada en A con radio R. Entonces, naturalmente T toma los valores de 0 a 2pi. Si pasa eso, tenemos esta bonita identidad que platicamos en la clase hace algunas semanas, que viene siendo una versión primitiva de lo que vamos a ver más adelante, la fórmula integral de Cauchy. Entonces, aquí no es para recordarlo, tenerlo en mente, porque lo vamos a utilizar. Otro teorema que vamos a utilizar viene también en los apuntes, es el corolario 66. Esta es una consecuencia directa de lo que expusieron nuestros compañeros André y Elisa en la clase pasada. Recordemos que por ahí ellos expusieron un teorema en el cual se establecen tres identidades, bueno, tres equivalencias, ¿verdad? Y aquí vamos a recordar la última, ¿no? La última parte decía, a ver, lo voy a poner por aquí por si no nos acordamos, ¿no? Tenemos aquí lo mismo, G, aquí, perdón, hay un problema de notación. G está contenido en los complejos, es un dominio, ¿verdad? Abierto y conexo, por supuesto. Y F es analítica en G. Entonces, habían tres cosas equivalentes, que F es la función idénticamente cero, por ahí otro punto que ahorita no vamos a manejar, pero el tercero es que el conjunto de los números complejos en el dominio, tales que f de z es igual con 0, este conjunto, tenía un punto límite en G. Bueno, nuestra proposición es un corolario que se desprende directamente de este teorema. Simplemente, aquí dice,
Tenemos el mismo dominio. G es un dominio en C. Tenemos ahora dos funciones F y G definidas en el dominio que son analíticas. Y tenemos que F es igual con G. O sea, las dos funciones son iguales si solamente si el conjunto de, pues, de todos los puntos en G que son iguales sus imágenes tiene un punto límite en G. Esto realmente es el teorema anterior. Simplemente hay que hacer F menos G en el teorema que nos presentaron los compañeros. Ahora sí, este es otro teorema que vamos a probar. Ya nos toca a nosotros. Podría decirse que trabaja una función constante sobre una circunferencia y vamos a ver cómo funciona. Entonces tenemos otra vez un dominio. Aquí estamos manejando un poquito de léxico, región, dominio, conjunto abierto conexo. Y F es una función analítica en G. De tal suerte que F de G es un subconjunto de alguna circunferencia. Si se reúnen estas condiciones, entonces F va a ser una función constante. Me falta un puntito, ¿vale? Eso es lo que vamos a probar. Entonces, empezamos dando una función, F igual a U más IB, por ejemplo, y vamos a pedir que la imagen sea un subconjunto de una circunferencia. No nos dice cómo tiene que ser, entonces nosotros la elegimos centrada en el origen con un radio R mayúscula. Por supuesto, entonces de aquí podemos decir que F de Z en el módulo, o sea, el módulo de cualquier número complejo de la imagen, pues coincide con el radio. Y de aquí podemos hacer algunas observaciones. Primero, si tomamos el cuadrado de este módulo, viene siendo R cuadrado, pero también por las propiedades de números complejos, podemos escribirlo así, como F de Z multiplicado por su conjugado. Entonces aquí es fácil ver que al tomar esta función multiplicada por su conjugada, pues nos aparece esta expresión real para cualquier número complejo Z en nuestro dominio. Entonces, ahora aquí voy a anotar algo para que se vea más claro. Nosotros tenemos U de Z al cuadrado más B de Z al cuadrado igual con radio al cuadrado en particular, ¿no? Esto es lo que nos interesa. De esta expresión vamos a sacar las derivadas parciales respecto de X y respecto de Y. Entonces, es fácil ver que se tienen pues estas dos ecuaciones, 2U por la parcial de U más 2B por la parcial de B, y por supuesto la parcial con respecto de X del radio, pues es cero, simplemente. Perdón, aquí está. Y cuando sacamos la parcial respecto de Y, pasa lo mismo. Tenemos 2U por la parcial de U, más 2B por la parcial de B, igual con 0. Entonces aquí va a pasar algo muy interesante, porque vamos a emplear las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Por qué las podemos utilizar? Pues porque nuestra función es analítica, ¿sí? Aquí viene en la siguiente diapositiva, pero para no perder el hilo, lo voy a hacer aquí también. Entonces tenemos lo siguiente. ¿Qué es lo que dicen nuestras ecuaciones de Cauchy-Riemann? A ver, podemos escribir que la parcial de U respecto de X es igual a la parcial de B respecto de Y, ¿no? Y que también la parcial de U respecto de Y es igual a menos la parcial de B con respecto a la X. parcial de B respecto de X. Muy bien. Entonces ahora lo que queremos es transformar este sistema de ecuaciones, nada más que tenga coeficientes de parciales respecto de X. Entonces, lo primero que se puede hacer es aquí. Esta parcial de U respecto de Y la intercambiamos por menos la parcial de B respecto de X. Entonces podría ser menos 2 veces la parcial de B. Dije la parcial de B respecto de X. Y luego, este que está aquí, la parcial de B respecto de Y, pues se puede escribir como la parcial de U respecto de X. Entonces sería más 2 veces B, la parcial de B respecto de X igual con 0. Perdón, Entonces, falta un primer sí, coeficiente, disculpa. Falta un primer ¿mande? coeficiente, la función U, creo, en el primer término. A ver. ¿Dónde? 2U. La parcial de V con respecto de X. Sí, Nada muchas más, gracias. faltó eso. Sí, este U que está aquí, muchas gracias. Y entonces ahora, esta ecuación que está aquí, vamos a ponerle que esta es la 1, y la que estoy poniendo aquí que es la 2, pues las vamos a juntar y las vamos a acomodar. Por supuesto, todo se puede dividir entre 2, entonces simplemente la primera ecuación va a quedar, la escribo por aquí,
U por la parcial de U respecto de X, más B por la parcial de B respecto de X, igual con 0. Y la ecuación 2, que está por aquí abajo, también al dividir entre 2 y al acomodar los coeficientes, bueno, de hecho, creo que los podemos dejar así, a ver, los voy a dejar así de momento. Sería menos U por la parcial, no, sí, vamos a acomodar primero ¿verdad? Sería 2B, ya dividido entre 2 sería B, parcial de B respecto de X, menos U, parcial de B, respecto de X, igual con 0. A ver, si está bien, no me estoy aquí comiendo algo. Déjenme Perdón. checo. En el Sí, mismo 2, en la aquí. misma ecuación 2, exacto, ya lo ubicaste. Es este de aquí, ¿verdad? Sí, Este es una U. Sí, sí. disculpen aquí. Por tratar de hacerlo más claro, lo estoy haciendo más confuso, ¿no? Pero es de aquí, ¿verdad? Es parcial de U. Entonces, aquí sería parcial de U. Entonces, este es el sistema de ecuaciones que presentamos en la siguiente lámina, ¿sí? Están U parcial de U más B parcial de B. B parcial de B menos U parcial de U. Bueno, de hecho, todavía aquí están con los coeficientes 2, pero ya está acomodado de esa manera. ¿De acuerdo? Si hasta aquí va bien. Sí, todo bien hasta aquí, gracias. A ustedes. Y entonces ahora este sistema de ecuaciones, que bueno, aquí, como comenté, me faltó dividir entre 2, lo podemos dividir entre 2, como hace un momento lo hicimos, lo acomodamos en forma matricial. Entonces nos queda V, también esto no lo había acomodado, ¿verdad? Esa es la segunda ecuación acomodada, tendría que ser B parcial de U respecto de X menos U parcial de B respecto de X igual con 0. Y la primera pues se queda así, nada más dividida entre 2, como hace ratito lo pusimos, ¿no? U parcial de U respecto de X más B parcial de B respecto de X igual con 0. Y entonces tomamos los coeficientes en esta matriz, U, B menos U, y aquí las variables, vamos a decirlo de esta manera, sean los operadores de derivada parcial en U y en B respecto de X. Entonces aquí tenemos un sistema homogéneo de ecuaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Pues siempre que tenemos el sistema de ecuaciones homogéneo, recordemos pues, los conceptos básicos por ahí de álgebra superior lineal, que su determinante nos va a ayudar a discriminar las soluciones. Como es un sistema homogéneo, hay solamente dos sopas, que haya una infinidad de soluciones o que la única solución sea la trivial. Entonces tenemos que sacar el determinante. Si sacamos el determinante de esta matriz que está aquí, tendríamos menos u cuadrada menos b cuadrada, que también se puede escribir como menos u cuadrado más b cuadrado. Pero si recuerdan quién es u cuadrado más b cuadrado, u cuadrado más b cuadrado es el radio al cuadrado. Entonces tenemos menos r al cuadrado. Pero como nos estamos fijando en una circunferencia, por supuesto la r tiene que ser positiva, si no solo sería un punto. Entonces, esto es distinto de 0. El determinante es distinto de 0. Entonces lo que podemos decir, pues es que las parciales valen 0 y son iguales entre sí. Y otra vez, utilizando las ecuaciones de Cauchy-Riemann, utilizando esas identidades, podemos llegar a que las otras parciales también valen 0 y valen lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con una función en las que todas estas derivadas parciales valen 0? ¿Qué tipo de función es? Pues es una función constante. Y entonces con esto queda probado este teorema y ya le cedo a Jorge el plato fuerte del día. Perfecto, muchas gracias, compañero. ¿Podrías hacer anfitriona? Ahora quien va a compartir la pantalla es Jorge, ¿verdad? ¿Dónde puedo ver eso? Perdón. En participantes, Okay. creo que es share, o bueno, aquí viene en español, es compartir, hacer anfitrión. Sí, ya está, gracias. Gracias. Adelante, Jorge.
Sí, profesor. Ajá. Ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, ya lo estamos viendo. Muy bien. Bueno, estos tres teoremas que nos acaba de exponer nuestro compañero Jesús, son para poder abordar el siguiente teorema, el teorema que nos tocó exponer. El teorema de módulo máximo, se puede decir que de una manera global, nos dice que si tenemos un dominio G en los complejos, región o conjunto abierto conexo, ajá, bueno, y sea F una función analítica, definida en G y que da valores complejos, si tenemos un punto, en este caso Z asterisco, en el dominio tal que el módulo de la imagen del punto Z asterisco bajo la función F es mayor o igual que el módulo de la imagen de cualquier otro punto en G bajo la función F, entonces F debe ser una función constante. Como nos explicó nuestro compañero Jesús, hay un método en el cual estas funciones, este tipo de funciones analíticas o holomorfas, son funciones constantes. Y es que si son subconjuntos, si la imagen de conjunto G bajo la función F es un conjunto, es un subconjunto de una circunferencia. Perdón. Entonces, nuestra idea va a ser primero ver cómo se comporta esta función en un cierto conjunto. Si tenemos suerte, la imagen nos va a mandar va a ser subconjunto de una circunferencia, lo cual lo va a ser constante, y esa propiedad la vamos a poder, vamos a hacer argumentos para poderla mandar toda la propiedad hacia el conjunto G, ¿no? Esa es nuestra idea de la demostración. Pues empecemos, supongamos que existe un punto Z asterisco en el dominio al que pasa la hipótesis, ¿no? Vamos a formar una bola abierta primero, sea delta, un número real, y definimos esta bola abierta con centro en Z asterisco y que está contenida en G. Vamos a agarrar un número R entre 0 y delta, arbitrario pero fijo, y definamos la bola cerrada en el punto Z asterisco y radio R. ¿Para qué hacemos esto? Lo que vamos a hacer es ocupar la primera proposición que se nos dio. Esta. O sea, como ven, ahí vamos a ver, primero define una bola cerrada y si define una curva que es la frontera de esta bola, pues vamos a poder hacer que las imágenes de los puntos bajo la función f sean iguales a esta expresión, ¿no? Ese es el punto. Lo que queremos aquí ver, ¿dónde está? Lo que queremos ver aquí es que si tenemos una cierta bola, ay, es que quería escribir, pero se me borró. Aquí está. Si tenemos así una bola aquí con este centro en A y este número que nos da todos los puntos de la curva, esta curva, entonces lo que queremos es ver si al momento de agarrar estos puntos y pasarla a la función, veamos si cae en otra circunferencia, ¿no? Eso nos podría darle el indicio de que la función va a ser constante. Entonces, vamos a formar esta idea, ¿no? Bueno, vamos a agarrar esta idea y vamos a trabajar con ella. Bueno. Entonces, vamos a definir la curva como se nos dijo en la proposición. Sea gamma la curva definida por, así exactamente, gamma de t igual a z asterisco más r a la re a la it. Y t va variando de 0 a 2pi para poder hacer el círculo, ¿no? Entonces, por la versión preliminar de la fórmula integral de Cauchy, tenemos que los puntos, exactamente estos puntos, van a estar dados por esto, por esta expresión. Pues ahora vamos a hacer una pequeña parametrización, ¿no? Así vamos a agarrar los puntos de la frontera y vamos a ver hacia dónde nos los envía. Si definimos a W de esta manera,
y derivamos, pues ahora vamos a sustituyendo toda esta expresión en la expresión anterior, tenemos lo siguiente, ¿no? Este es igual, nada más estamos sustituyendo, este z asterisco y este z asterisco se van, este RE a la IT se va con este RE a la IT, y este I, pues siendo una constante, pues sale de aquí y es dividido aquí en este I, ¿no? Esta es la expresión que nos queda. Tenemos esta propiedad ya la hemos visto muchas veces. Tenemos que el módulo de una integral, de una función, de un... Perdón, quisiera hacer una breve observación que más adelante se convertirá en parte de una pregunta. Ujú. La observación es en la primera ecuación, bueno, en la ecuación que aparece arriba, donde están las integrales, exacto, todo esto es igual a f de z asterisco, ¿verdad? Ajá, exactamente. Perfecto. El último término es el que me interesa. Esa integral es la que me interesa porque esa expresión, como te da f de z asterisco, tiene un nombre en particular. A veces es llamado teorema del valor medio, teorema del valor promedio, porque estás integrando de 0 a 2pi y luego divides entre 2pi para que te dé el valor f de z asterisco. Por eso tiene ese nombre. Entonces, hay funciones que no son holomorfas, pero cumplen esa propiedad del teorema del valor medio. Cumplen la Ok. propiedad de que la integral de 0 a 2pi de f de z asterisco más re a la it de t, todo eso entre 2pi, te va a dar f de z asterisco. Entonces, existen funciones que cumplen con esa propiedad, pero no son analíticas. De hecho, si comparan el conjunto de funciones analíticas con aquellas que cumplen esta propiedad, pues son mucho más grandes las que cumplen esta propiedad llamada teorema del valor promedio. ¿Vale? Ok. Sí, Perfecto, más o menos leí, pero sí, me perfecto. tengo que enfermar más. No, pero Porque- está bien, está bien. Eso más adelante, entonces vean la demostración. Más adelante les voy a preguntar algo relacionado con estas. Muy bien, Adelante, adelante. muy bien, profesor. Bueno, tenemos vamos a hacer esta propiedad, como dijo el profesor, esto es igual a todo lo que está aquí adentro. Esto es menor o igual que, pues, tener el módulo aquí adentro de la integral. Vamos a usarla para poder hacer ciertas igualdades que nos van a ayudar. El punto aquí, ¿por qué hacemos esto? Bueno, el punto aquí es que queremos ver si esta imagen de este punto bajo la función f se nos ejemplifica, bueno, existe una expresión el cual nos haga de manera explícita la relación entre esto y su imagen, ¿no? En realidad eso es lo que queremos dar. O sea, queremos ver explícitamente cómo se comportan las imágenes en esos puntos, ¿no? Por eso es todo esto, ¿no? Por eso, bueno, por la hipótesis tenemos que, ya tenemos esta desigualdad. En particular con esta, tenemos que la función, de la imagen de este punto bajo la función f, su módulo, va a ser menor o igual que esta. Por hipótesis, entonces, a esto lo podemos escribir como esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta función no está dependiendo del valor t. Entonces, esta puede salir, la integral es de 0 a 2pi de dt, entonces es 2pi aquí, pero y este 2pi, pues te da este valor. Por eso se puede hacer así, por si no lo veían tan claro. Bueno, ahora vamos a usar el resultado anterior. Vemos que esto es menor o igual a todo esto. Pero a su vez, por la hipótesis, tenemos que también lo de aquí adentro es menor o igual que lo de aquí adentro. Entonces tenemos esto. Vemos que aquí hay una igualdad. No sé si lo están viendo. Es igual a esto. Y como esta función, f es una función constante, lo que hace que el módulo de esa función es una función continua, perdón, una constante, perdón, una función continua. Y entonces tenemos la igualdad por lo que está dentro de las integrales, ¿no? Bueno, esto lo que nos dice es que si la función de tener un máximo
está en la frontera. Perdón. ¿Por qué tendría que ser una función? ¿O por qué? Ajá, no, está bien. La igualdad que tú obtuviste. No es que estas dos integrales son iguales. Ok, pero Entonces, cuando... Ajá, entonces yo al momento de tener una función continua, bueno, a ver, creo que dónde se pone. Sí, está preguntando por qué por qué hacer continua me da la igualdad lo de aquí adentro, ¿no? ajá. Es una especie de compresión, ¿no? De las integrales. Este, Mm, algo así, pero hay una hipótesis importante que es la que está hasta arriba. Lo que pasa que si tienen que la integral de dos funciones son iguales, no forzosamente son iguales las funciones, pero hay algo importante en el segundo renglón, una desigualdad que les permite aquí ver la integral de una función de una variable real, no negativa, continua, pero su integral vale cero. ok, De aquí, la integral de qué función vale cero. ¿Podrías anotarla? Eh, sí tienen razón. Las integrales, las tres integrales que están viendo ahí o las dos integrales son iguales. ¿Están de acuerdo? sí. De esa igualdad de integrales, escríbanme la integral de qué expresión tiene que ser cero como consecuencia. Mm, tiene que ser algo así, ¿no? O sea, tiene que ser sí, de la imagen de este punto, ¿no? Menos la de este, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Sí, 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 están viendo lo que está escribiendo, ¿verdad? Ya me están contestando. ¿Estás usando el mouse? Sí. Sí, es complicado. Si quieres lo escribo yo, ¿vale? Ujú. Espérame, déjalo escribo. Porque mira, entonces es la integral de 0 a 2pi, es lo que estabas escribiendo, Ajá. de f de z asterisco, Ujú. Menos el F de menos, pero es con más. norma, ¿no? Ajá. Z asterisco más R E a la IT. Perfecto. Mm. Esto tiene que ser cero. ¿Estarán de acuerdo? Es lo que la conclusión de arriba. Ok. Ahora me pueden ustedes, porque de ahí se deduce que f de z asterisco más re a la it tiene que ser igual en norma a f de z asterisco. ¿Por qué? No es porque esto de aquí adentro es no negativo. Ok, Ya, es una función. ya que esto es mayor que esta, entonces debe ser no negativa, es una función no Ok, negativa. ok, es una Entonces, función no negativa. Como consecuencia también es continua y la integral vale cero. Entonces, de cálculo 1, pues inmediatamente la única que puede hacer eso es la función
idénticamente cero. Esa era tan sola mi pregunta. Ah, ok. ¿Vale? Sí. Perfecto. Bueno, adelante, adelante. Perdón, es que me vacunaron contra la influenza y no me siento muy bien. Ah, no te preocupes, Entonces, tal vez si me oigo muy acelerado, es disculpen, ¿eh? Ah, ok, ok, ok. ah, bueno, bueno, sí, continúo. Entonces, por el hecho, que se mencionó anteriormente, este, tenemos esta igualdad. Esta igualdad nos dice que de existir un máximo, está en está en la frontera de los puntos que hacen esto de máximo están en la frontera de la bola que nosotros definimos. Pero esto no nos dice nada de manera explícita de cómo es la imagen de los puntos bajo la función f, ¿no? Y ver si es constante. Todavía no llegamos a eso. Entonces vamos a proceder a buscar de una manera explícita esa igualdad, ¿no? Definamos alfa, el argumento de este número. ¿Para qué? Bueno, pues por simple definición Perdón, otra vez, perdón, pero creo que estás desaprovechando la proposición que realizó tu compañero, porque mi pregunta ahora sería, esa R minúscula que tú elegiste ahí, Ujú. ¿puedes elegir Rs más pequeñas o no? Sí, ¿Por de qué? hecho sí, porque primero definimos una bola abierta con radio delta, y entre esa delta que va variando, que la única propiedad que tiene es que esa bola esté dentro del conjunto G, pues definimos entre el cero y delta un R arbitrario pero fijo. Perfecto. Entonces Entonces, podemos reducirlo. Ajá. entonces, un punto cualquiera dentro de ese disco que tú estás mencionando, un punto cualquiera dentro de ese disco siempre se va a representar como Z asterisco más RE a la IT, donde R varía entre 0 y T y 2pi y T, perdón, R varía de 0 a delta y T de 0 a 2pi. Ujú. Entonces, de aquí ya me estás, de esa identidad que tú tienes ahí, ya me estás diciendo que todo el disco lo está mandando a dónde. A un disco de radio No, no, ese no sería un disco, ese es un número. Es que Ajá, Z asterisco es constante. ajá. Ahí está implícito un resultado que demostró tu compañero. Está mandando todo un disco a dónde. Un disco abierto, ¿a dónde lo está mandando? Es que yo creo que si escribes más, ahí estarías desaprovechando una proposición importante que comentó tu compañero y que tú mismo dijiste que nos llevaría a que la función es constante. ¿Qué Pues sí, proposición? es la proposición 3, ¿no? ¿Podrías mostrárnosla? Que no veo bien la idea que me está diciendo, profesor. Es acá, ¿no? Es- Ok, me vas a marear, ya está. Ok, exacto. Si tienes una función de tal manera que a todo un disco, vamos a decirlo así, un disco, es mandado en una circunferencia, entonces la función tiene que ser constante. En ajá. particular, elige un disco, ¿vale? Mm, mm, Todo la f de g es un subconjunto de una circunferencia. Trata de ver f de g como una circunferencia. En lugar de g, pues, considera un disco
y este conjunto velo dentro de una circunferencia en la identidad que obtuviste al final. Ahí justamente. Esto en realidad lo puedes escribir así. F de Z es igual a F de Z asterisco para todo Z con centro en el disco, todo Z en el disco con centro en Z asterisco, y radio me dijiste que es delta. Ajá, el que estamos variando. Ok. Si es eso, está bien. Mira, aquí ya puedes emplear ese resultado porque todo un disco es mandado ¿en dónde? Esto es constante. Hacia otro círculo. En una circunferencia, o si quieres llamado en círculo. ¿Cuál sería el radio de este círculo? O circunferencia. Pues es la constante, ¿no? Ok. ¿Cuál es la constante? Esta que puso, ¿no? La norma de F de Z asterisco. Ajá. Perfecto. Entonces, está mandando a todo este disco en la circunferencia con centro en 0 y radio norma de F de Z asterisco. Ujú. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y por esa proposición, en automático, la función en particular en este disco debería de ser ¿qué? Constante. Constante. Ajá. Sí, de hecho, de hecho no desaprovecho la proposición. ¿No? Lo que Ok, hago, bueno, lo que perdón. hago es dejar en claro el por qué Mira, vamos a hacer lo siguiente. Ajá, Vamos a hacer lo siguiente. ajá. Continúa con tu razonamiento. Vamos a ver a dónde vas, ¿vale? Sí, de hecho, sí es la idea, exactamente la idea que usted dio ahorita, nada más que lo hago un poquito, nada más lo trabajo más, es todo. Creo que es más engorroso. Ok, Tal vez debía haberlo dicho así como usted lo está diciendo, pero en realidad, pero entonces continúa. sí, Adelante. bien. Eh, sí, de hecho, mi principal objetivo es ver cómo manda estos puntos, ¿no? Hacia esa circunferencia de radio, de este radio, ¿no? Por definición de número complejo, tenemos que, si alfa es el argumento de este número, tenemos que la multiplicar, es que el módulo por este va a ser igual al número complejo, ¿no? Nada más estoy aquí despejando el módulo y nos da esta igualdad, ¿no? También pues por lo anterior, lo que teníamos anteriormente, pues esto es igual a esto. Esto igual a esto. Ok. Simplemente vamos a ver, es exactamente la misma prueba que usted está diciendo. Aquí solamente son operaciones. ¿Por qué veo la parte real de estas funciones? Pues porque esto me daría pauta para ver cómo es la imagen así de manera explícita del punto bajo la función f. Entonces, usando esta propiedad, tenemos que pues, la parte real del módulo, que es igual al módulo, es igual a la parte real del número que teníamos aquí. Pero recuerden, pues aquí esta pues, no depende de la variable t, podemos meterla al interior de la integral y pues la parte real, bueno, esto lo podemos meter también, ¿no? Utilizando esta propiedad, tenemos tenemos que esto es menor o igual que esto. Pero por hipótesis, ¿se acuerdan que lo del módulo máximo? Pues tenemos, bueno,
Primero, este es un número, el módulo de este es un número, menor que uno, entonces, pues el módulo, este módulo que está aquí adentro es menor que este módulo que está aquí, ¿de acuerdo? Y pues por hipótesis tenemos que este módulo es menor igual que este módulo que está aquí adentro. Pero recuerden que esto, esta Perdón, parte, bueno, aquí perdón, es igual, ¿no? Ajá. perdón. E a la menos I alfa, si alfa es un real, E a la menos I alfa es un número de norma uno, Ah, sí, ¿sí? sí, Ok, perdón. Ujú. no te preocupes, pero entonces, por ahí hay una igualdad y la desigualdad final estoy de acuerdo. Ajá, Sí, disculpen, pues, aquí también hay una igualdad, ¿no? Esto no es menor igual, esto es igual, porque es igual, no depende de la variable t aquí. ok, ok. Este, bueno, ahora también por la idea que nos dio el profesor de, para, con lo mismo que hicimos para igualar esto, lo utilizamos también aquí. Vemos que estas desigualdades que están aquí, nos van a hacer que estas partes van a ser, va a haber una igualdad, ¿no? La parte real de este número va a ser igual a esto, que va a ser igual a esto. Entonces, vemos que la parte real de este número va a ser igual al número real, a todo el número real de este. Entonces, podemos decir que la imagen, perdón, la parte imaginaria de este número complejo va a ser igual a cero. Por lo tanto, tenemos esto, ¿no? Esta igualdad. Simplemente vamos a despejar este número e para obtener esto. Gracias a esto, tenemos que el punto, la imagen del punto z asterisco más re a la it bajo la función f va a ser igual a un punto en una circunferencia de radio cero y de concentro en cero y radio, radio, ¿no? Es lo que había dicho el profesor anteriormente. Sí, estoy de acuerdo. Esto es más eh, Sí, elegante, pero es bastante. Está bien, está sí, bien, está bien. es que no sabía cómo, es que habría muchas preguntas en esa cuestión, ¿no? Al menos yo cuando estuve investigándolo, me dieron muchas dudas y realmente lo que hice aquí fue desglosarlo para que no hubiera tantas dudas, ¿no? Eso Ok, fue lo único. Ujú. está bien, está bien. Pues sí, ahora sí, lo que habíamos dicho el profesor, ahora que tenemos que F manda puntos de esta bola a un disco de radio, de este radio, por la posición de la función constante en una circunferencia, F tiene que ser una función constante en esto. En particular, pues si definimos una función constante, en este caso mu, f de z es igual a mu de z es igual a mu para puntos tales que pasa esto, ¿no? O sea, que está en la bola cerrada, pero a su vez también está en esa bola abierta que podemos variar su radio, ¿no? Significa que existen puntos que se aproximan al punto z asterisco. Si dibujamos bolas y bolas así de tal manera, vecindades de ese punto, podremos, podremos tener que siempre va a tener un punto, puntos diferentes de z asterisco, puntos de G, ¿no? Eso lo convertiría en un punto límite de conjunto de soluciones que cumplen esta ecuación. ¿Recuerdan la proposición 2 que nos dio nuestro compañero? Es que es consecuencia de lo que nos explicó nuestros compañeros Elisa y Andrick. Teníamos que si el conjunto de soluciones tenía un punto límite, entonces estas funciones deberían ser iguales.
Como Una tiene, pregunta. sí. Entonces, ¿no usaste tú la proposición que demostró tu compañero porque ya estás demostrándolo por tu cuenta, ¿verdad? Esto es parte de lo que él comentó al final de su demostración. Pero Bueno, sí usa, ¿no? no, Bueno, perdón. sí, perdón. Sí, es que yo nada más lo único que hice aquí, lo que se hizo aquí, fue de que agarrando puntos de aquí, la función es constante aquí, pero no le estamos dando ninguna igualdad de una función constante, sino simplemente sabemos que agarrando puntos de esta bola, la función va a ser constante ahí. Entonces, tomando puntos aquí, esto nos ayuda a ver que la función es en efecto una función constante en Pregunta, todo pregunta, punto. Ajá. pregunta. La función es constante en este disco abierto, ¿estás de acuerdo? Em, ¿Un disco abierto tiene punto de acumulación o punto límite? el centro. Ajá. El centro, cualquier punto del disco abierto es un punto límite. Ajá. Ok. Es que aquí estás explicando de más. Si ya nos hubiera dicho, bueno, la función es constante en este disco abierto, como en un disco abierto, cualquier punto que ustedes elijan es un punto límite, pues en automático ya la función debe de ser constante en todo su dominio. Aquí quizá explicas un poco de más. No es necesario que nos muestres que Z asterisco es punto límite de este disco. Ya de topología sabemos que en un disco abierto cualquier punto que yo dé es un punto Ajá. límite, Sí, sí, sí. ¿vale? Sí, sí Creo que entiendo, eso lo comentó entiendo tu eso. compañero de manera muy breve en su demostración. Estoy de acuerdo con lo que hizo el compañero y en automático dijo, por lo que probó tal y tal compañero, pues la función es constante sin necesidad de comentarnos cuál es o en algún punto particular que es un punto límite, ¿vale? Sí, sí, Ok, sí, tiene razón. Nada más lo puse para que no hubiera problema, ¿no? En la idea. está bien, está bien. Y pues ya, esto, bueno, por lo que se ha dicho, que tenemos una función cuyos valores, nos dan, son valores en una circunferencia, tenemos que esta función es una función constante, ¿no? Quedaría demostrado el teorema del módulo máximo. Ok, ok. Ajá. Entonces, una pregunta para los dos. Ujú. ¿Creen que una función o qué piensan de una función que cumpla con el teorema del valor medio o el teorema del valor promedio? ¿Creen ustedes que también cumpla el teorema del módulo máximo o no? Se refiere a una función que no necesariamente sea analítica, ¿verdad? Exacto, exacto. Les doy una función cualquiera que cumpla el teorema del valor promedio. Pregunta, ¿cumplirá entonces el teorema del módulo máximo? Jorge, si quieres, regresa a la página donde está como consecuencia el teorema del valor promedio. Ajá, ahí está. Pues no lo vería tan claro. O sea, el principio de módulo máximo nos está Es que miren, diciendo que si el voy a módulo, borrar, voy a rayar esto, ¿no? Voy a rayar esto. Imagínense, eso en automático es f de z asterisco. Y el R puede ser cualquiera de tal manera que ese disco siempre esté en el dominio. R puede ser cualquiera siempre y cuando el disco con centro en Z asterisco y radio R esté en nuestro dominio. Este es el teorema del valor medio. Imagínense, F nada más cumple esa propiedad para cualquier punto que ustedes elijan, en particular para
en donde supuestamente se alcanza el máximo, tienen esta propiedad. Pregunta entonces, ¿ustedes pueden replicar todo el razonamiento que hicieron a continuación? ¿Qué creen? ¿Que se pueda replicar o no? Es que yo pienso que parece que sí, pero hay que revisar las condiciones de los teoremas en los que nos estamos basando. Y, por ejemplo, en la proposición de la función cuya imagen es un subconjunto de la circunferencia y resulta que es una constante, ahí se requiere que sea analítica para que se cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann y lleguemos a ese desenlace. Ok, perfecto, perfecto. Supongan que F tan solo sea una armónica, ¿sí? Tienen cierta analiticidad, tienen tienen un buen comportamiento, ¿vale? Bueno, si F es armónica, va a poder generarse todo este razonamiento a alas armónicas, ¿vale? Tan solo lo voy a comentar así, porque sí, estoy preguntando de más y me dieron buena respuesta. Necesitarían averiguar que parte de esta demostración donde se emplea analiticidad puede ser cambiada por alguna otra propiedad. Perfecto, está bien. Otra pregunta. ¿Qué ocurre si yo les doy una función G con dominio holomorfa de tal manera que la función o los ceros de la función es el conjunto vacío, ¿sí? La función no tiene ceros. ¿Qué pueden decirme si existe un z asterisco de tal manera que G de z asterisco es el mínimo? ¿Qué podrían decirme? Tienen una función holomorfa, la función no tiene ceros en nuestro dominio, pero la función norma de G alcanza un valor mínimo en el dominio. El dominio es un abierto conexo, ¿sí? ¿Qué me podrían decir de G? ¿Qué creen que ocurra? Debe ser también constante, ¿no? Entonces, sí, también tiene que ser constante. Ok, tiene que ser constante. ¿Cómo emplearían el resultado que acaban de probar aquí? ¿A qué función le aplicarían su resultado? A G directamente no. ¿Qué le harían a G? Una composición. Puede ser. Composición de cual nos dé las propiedades del módulo máximo, ¿no? Y aplicarle ¿Qué harían? el teorema. Exacto. ¿Qué le harían a esa desigualdad para ver que algo está relacionado con z asterisco con máximo? Porque ahí se trata de un mínimo. ¿Qué le harían a esa desigualdad? Invertir los patrones, ¿no? Ajá. Entonces, Sí. ¿qué harían? ¿Trabajarían con quién? ¿De aquí? ¿Con quién trabajarían? ¿Cómo revertirían los papeles? La función no tiene ceros, ¿eh? Cuando una función no tiene ceros, Entonces la inversa. puedo... Ajá. Exacto. ¿Quién sería? ¿La norma de quién? Menor o igual, ¿la norma de quién? ¿De qué función estaríamos hablando entonces? Como G es la que no tiene ceros, no podría ser, a lo mejor se me estoy equivocando, 1 entre el módulo de G menor o igual que el módulo de G de Z asterisco. Está bien, eso sí puede. Sí puede emplearse. Pero vamos a ser más extensos. Así.
Ujú, Porque como G no tiene ceros, la función 1 en G es la analítica. ujú. Entonces, la respuesta sería, apliquemos su teorema anterior, ¿a quién? A 1 sobre G. Por ejemplo. A 1 sobre G, exacto. Aplicando el teorema a 1 sobre G, inmediatamente si hay una función que no tiene ceros y resulta que alcanza el módulo de la función alcanza el mínimo en el interior, pues la función tiene que ser constante. Porque Sí. el resultado anterior que ustedes acaban de probar, pues, se lo aplican a 1 en G y ya termina. ¿Vale? Sí. Perfecto. Ahora, última pregunta. ¿Qué va a ocurrir con una función que es continua hasta la frontera, pero que es holomorfa en el abierto? Es decir, voy a borrar esto. ¿Qué ocurriría con una función? Supongan que les doy una función que es holomorfa en el abierto, pero además es continua hasta su frontera, bueno, hasta la cerradura. Creo que aquí debo de indicar que tiene valores complejos. Esta función G, considérenlo de tal forma que G cerradura es compacto. ¿Sí? Ujú. ¿Qué me podrían decir de esta función empleando su teorema del módulo máximo y la información que saben de una continua en un compacto? Es uniformemente continua y aplicando el teorema. Pues sí, también tendría que ser constante para todos los puntos del interior. No, pero no estoy diciendo que la función alcance un máximo o un mínimo. No lo estoy diciendo. Bueno, perdón, entonces supongan que G no es constante. ¿Vale? Supongan que G no es constante. Si G no es constante, ¿qué ocurre con esta función? ¿Qué saben de una continua en un compacto? Alcanza valores De extremos. perdón, del módulo, porque el módulo de G es el que está relacionado con nuestro teorema. ¿Qué pueden decirme del módulo de G? Tendría que alcanzar ya sea un máximo o un mínimo. Ok. Supongan que vamos a hablar primero del máximo. Perfecto. Esta en particular es continua en este compacto, ¿sí? Por ser continua, debe de alcanzar su máximo. Perfecto. Existe un Z asterisco en G cerradura, de tal manera de que G de Z tiene que ser menor o igual que G en Z asterisco. Perfecto. ¿Qué entonces les diría su teorema? ¿Dónde debe de estar Z asterisco? Porque la función no es constante, pero sí debe de alcanzar un valor máximo, la norma de G. ¿Qué les diría el teorema del módulo máximo? Como la función no es constante, ese Z asterisco está en la cerradura de G, pero en particular, ¿dónde debe de estar? Tiene que estar en la frontera de un disco, bueno, en una circunferencia que esté metida en el abierto. No puede estar dentro del abierto porque en el momento en que esté en el abierto, si Z asterisco está en G, tu teorema, el que acaban de probarme, me diría que G tiene que ser constante, Constante. pero no Cierto, puede sí. ser, Ujú. ¿ok?
Entonces, ¿dónde estaría ese z asterisco? Porque debe de existir, ¿eh? Como la función norma de g es continua en un compacto, en g barra, pues debe de alcanzar un máximo. El mínimo puede ser 0, pero vamos a hablar ahorita del máximo. ¿En dónde debe de estar z asterisco? Si no está en G, que es el abierto conexo, ¿en dónde debe de estar? Porque Z asterisco debe de estar en G cerradura forzosamente. ¿En la que de G? G No barra, queda ¿en la más que que? la cerradura. Y ya Ajá, la pero si cerradura no de está G. en el... Exacto, pero la cerradura de G se compone de dos cosas. G y le agrega su ¿qué? Frontera. Su conjunto de puntos límite. Ok, también conocido, o bueno, es puntos límites también, pero hay otra parte más agradable para que ustedes me digan que Z asterisco está allá. ¿La qué? Su frontera. Frontera. Exacto, exacto. Entonces Z asterisco debe de estar aquí, pero no puede estar en G. Oh, Si está en G debería de ser constante, debe alcanzarle en la frontera, ¿están de acuerdo? frontera, sí, Entonces, sí, es cierto. si existe una función, sí existen funciones así, se pueden extender de manera continua hasta la frontera, sí hay casos, y si alcanzan el máximo, deben de alcanzarlo, pero lo único que debe de hacer es que deben de alcanzarlo en la frontera. Entonces aquí hay otro fenómeno de optimización, ¿sí? Muy parecida a la optimización lineal, porque allá en la optimización lineal, si alguien ha visto estos problemas, las soluciones están en la frontera, están en las orillas. Entonces algo pasa, algo muy parecido pasa aquí. Si existen el máximo de una continua en un compacto, en la norma en este caso, sí, y debe de hallarse solamente en la frontera. Entonces aquí hay una ventaja y una desventaja. La ventaja es que ya sabemos que está en la frontera. La desventaja es que nosotros, para analizar el comportamiento de una función en un punto, necesitamos conocer la definición de la función en una vecindad del punto. Y aquí, al estar en la frontera, pues ya no sé si la función se extienda o no hasta una vecindad de ese punto, porque el punto está en la frontera. Perfecto, perfecto. Muy bien. Muy, muy buena exposición, compañeros. Oh, gracias, profesor. Perfecto. Entonces, aquí le dejamos. Eh, está bien Oh, si les dejo 9 o quieren 10. Lo voy a dejar así. ¿Está bien con 9? Segundo parcial. Pues, ¿habría que hacer algo para el 10? habría que hacer algo para el 10. Sí, sí, No, sí, no, por favor. no, es no, que, espérenme, es espérenme, que yo no, no, salí ya, muy ya, mal en el primero, profe. espérenme tantito. Es que me gustó la exposición porque partieron o dieron antecedentes, ¿vale? A pesar de que los platicamos aquí en clase, ellos lo comentaron. Esa proposición de que si una función es manda un conjunto en una circunferencia, no la comentamos, simplemente por ahí empecé a usar cierto resultado. De hecho, creo que en mis apuntes, cuando doy esa parte, tan solo empleo conformidad. La función, si tiene derivada distinta de 0 en algún punto, tiene que ser conforme. Entonces manda dos curvas, debe preservar el ángulo. Pero como todos los manda en una circunferencia, pues ya no es conforme. Entonces la derivada tiene que ser 0. Esto me agradó bastante. ¿Sí? Entonces, por eso. Pero entonces dejémoslo en 9, entonces, ¿vale? Porque no voy a dar oportunidad a los demás. Tiene 9, ¿vale? Ok. A ver, Jesús, ¿cómo que en el primero les fue mal? Bueno, a mí, yo no digo los demás, a mí me fue mal el primero, profe. Ok, bueno, si les fue mal en alguno, aún no he revisado sus exámenes, pero pues son pocos. No dudo que mañana seguramente les tengo sus calificaciones. Si les Sí, fue mal en pero ya alguno, ya me estoy aplicando, profe, ya me estoy no aplicando. se preocupen. Si les fue mal en alguno, en lugar de aplicar algún, ¿cómo les llaman? Examen, ¿cómo les llaman los Reposición, finales? De reposición, mejor Reposición. hacemos de reposición, ¿vale? De reposición. Pero vamos a ver, difícilmente una persona, en lo personal,
cuando yo los trato, sé que se esfuerzan, todos tenemos límites, de eso estoy yo hasta consciente, yo tengo mis límites. Entiendo, lo único que necesito es ver que se esfuercen por aprender, ¿vale? Entonces, va a haber exámenes, si ustedes quieren mejorar su calificación, al final vamos a aplicar exámenes. Bueno, compañeros, entonces todos tienen 9 en su segundo parcial, ¿vale? Aquí le dejamos. El lunes vamos a ver ya tema nuevo. Ya el lunes me voy a ir un poco más rápido para abarcar toda la teoría. Quizá yo les quite ejercicios para entregar. Voy a cambiar la versión que tienen. Les voy a quitar ejercicios. Voy a dejar los ejercicios que más ejemplifican a la sección o al capítulo que vayamos a ver. Voy a hacer modificaciones. Sí, entonces, de hoy a mañana ustedes van a recibir su examen, su calificación, sus ejercicios y una nueva versión del material para irnos rápido. Sí. Bueno, compañeros, nos vemos. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Ok, hasta luego. Hasta luego, profe. Igualmente. Buenas tardes. Nos vemos. Hasta luego, profe. Tarde, Hasta luego. profe. Luego. Ay, Una pregunta, profe, rápido. Mañana en el seminario sí comienza